¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que frustra a millones de personas, porque aprender inglés se siente como chocar contra una pared una y otra vez. Pero, lo más importante, vamos a descubrir un método que le da una solución lógica a un problema que, a lo mejor, nunca fue culpa nuestra. ¡Arranquemos! Seguro que esa frase les suena, ¿verdad? Es el centro de esa parálisis que sentimos muchos. Pero a ver, ¿y si el problema no es una falla personal, sino un error del sistema? Como un choque de sistemas operativos en nuestro cerebro. Hoy vamos a entender exactamente por qué pasa eso. Bueno, este es nuestro mapa para hoy. Primero vamos a ver el choque de sistemas. Después vamos a descubrir la lógica oculta del inglés, que sí la tiene. Luego veremos cómo se puede entrenar al cerebro adulto con un método bien específico. Y al final llegar a lo que todos queremos, hablar con libertad. Aquí está el meollo del asunto. Es como si intentáramos correr un software, el inglés, en un sistema operativo que no está hecho para él, nuestro cerebro que piensa en español. El resultado, un colapso cognitivo constante. Miren esto, porque aquí se ve perfecto el conflicto. En español usamos un verbo que es como una navaja suiza, ir. Sirve para un montón de cosas. Pero el inglés es otra historia. Exige una precisión brutal. No es que uno simplemente va, no. Hay que ser súper específico. Vas a stop by, a pick up, a visit, así. El inglés no gira en torno a verbos flexibles, sino a acciones súper concretas. Y claro, esta diferencia tan de raíz nos lleva directo al caos. Vamos a ver un ejemplo clásico. Uno donde nuestro sistema operativo, el español, simplemente no sabe qué hacer con las instrucciones que le dan. Aquí empezamos. Nos enfrentamos a esa primera corrección que para nuestro cerebro no tiene ningún sentido. Hacemos una traducción que parece lógica y nos dicen, no, está mal, te falta una palabra, do. Y es justo ahí donde todo el castillo de naipes se empieza a caer. La confusión es total. A nosotros nos enseñaron que do significa hacer. Entonces el cerebro intenta armar una frase que suena ridícula. ¿Hacer tú manejas? Es un cortocircuito, es un error de sistema. Y nadie se detiene a explicarnos cuál es la verdadera función de esa palabrita. Y el desastre se multiplica. De repente nos dicen que a veces do no significa nada. Luego, la misma palabra eat parece que cambia de significado como por arte de magia. Pasa de ser como a comiste y luego a comerás, solo porque aparecen estas palabras auxiliares. Nuestro cerebro, con toda la razón del mundo, lo ve como un sistema caprichoso y sin lógica alguna. Ok, suficiente del problema. Hablemos de la solución. Según la metodología neurocognitiva de Toño Vicas, todo este lío desaparece cuando por fin entendemos que el inglés no funciona como el español. Para nada. Funciona más como un sistema de Legos, con bloques de construcción. El concepto clave, la idea que lo cambia todo, es la precisión nominal. Es que en inglés la pregunta no es ¿qué acción hago?, sino ¿cuál es el objeto principal? Primero se agarra el sustantivo, el coche, la tienda, los niños, y después se le van añadiendo piezas para construir la acción. O sea, la acción no se conjuga, se construye, pieza por pieza. Y estas son las piezas de ese Lego, los 7 elementos determinantes. Y aquí hay que poner mucha atención, porque esto es crucial. El dominio del inglés no viene de memorizar listas y listas de verbos. Viene de entender cómo estos 7 tipos de piezas se combinan para armar cualquier idea. Y hay que ser serios con esto. Si no se integran estos 7 elementos a nuestra estructura cognitiva, simplemente no va a haber resultados. Son la columna vertebral del idioma. El contraste no podría ser más claro. Mientras los métodos de siempre nos obligan a pensar en verbos, el método NBF nos entrena para pensar en sustantivos, que es cómo funciona el inglés. Y quizá lo más importante es que cambia la idea de un fracaso personal por lo que de verdad es, un conflicto de sistemas que, por suerte, tiene una solución lógica. Bien, entonces, ¿cómo llevamos esto a la práctica? ¿Cómo entrenamos un cerebro adulto que ya tiene sus autopistas neuronales para el español súper bien hechas? La clave está en un entrenamiento muy específico que funciona como un simulador de cómo aprendimos a hablar de niños.
Y aquí viene la parte que suena más rara, pero que según los estudios es la más potente de todas: la memorización de guiones. No de palabras sueltas ni de reglas de gramática, no, de diálogos enteros. Y la razón es muy simple, pero muy poderosa. Al memorizar y recitar un diálogo completo y correcto, el cerebro se salta el miedo a cometer errores. Esto crea una confianza inmediata porque ya se está hablando, incluso antes de entender al 100% la mecánica de lo que se está diciendo. Y este es el proceso. Ojo, aquí la disciplina es fundamental, no es negociable. El primer paso, memorizar los diálogos de forma literal, es el trabajo duro. Es el simulador de la realidad que construye esa base sólida que necesitamos. Y fíjense en el cambio radical. El análisis de la gramática es el último paso. Primero, se habla con confianza, y solo después se entiende la estructura de lo que ya se es capaz de decir. Es darle la vuelta por completo al método tradicional. Y todo este camino nos lleva a la meta final. Y esa meta no es sonar como si hubiéramos nacido en Londres o en Texas. Es algo mucho más real y, la verdad, mucho más liberador. Poder hablar con libertad y que nos entiendan. Este concepto, el de inglés como lengua franca, es liberador. La realidad es que casi siempre vamos a usar el inglés para hablar con otras personas que tampoco son nativas, así que esa obsesión por tener una pronunciación perfecta es irrelevante. El verdadero objetivo es la inteligibilidad, o sea, que el mensaje llegue claro y punto. Esta idea redefine por completo nuestra relación con el acento. Ya no es una falla que hay que corregir, sino que es parte de nuestra identidad. Es un mapa de nuestra historia. Nuestro español le da sabor a nuestro inglés. Y al quitarnos de encima esa presión de la pronunciación perfecta, liberamos un montón de energía mental para enfocarnos en lo que sí importa: la estructura y la comunicación. Así que la gran conclusión es esta: hay que dejar de ser coleccionistas de reglas de gramática que al final no podemos usar cuando estamos nerviosos, y convertirnos en arquitectos que entienden cómo funciona el sistema de construcción del inglés y que pueden usar sus piezas para crear lo que quieran decir. Les dejo con esa pregunta para que le den unas vueltas. Porque si cambiamos el foco, si dejamos de pensar en nuestra supuesta incapacidad y empezamos a ver la falla en el método que nos enseñaron, se abre una puerta. Una puerta a una nueva posibilidad, la de por fin alcanzar esa fluidez que siempre hemos querido.